Bien, 12 minutos pasaron de la hora 19, de las 7 de la tarde. Nosotros estamos hasta la 8 en aire fresco a través de la 88.7 FM La Chicharra. Estamos a través de nuestro canal de YouTube también, en stream. Estamos, ¿cómo estamos en el canal de YouTube? El canal es... Sí, disculpen, justo... No, sí, está bien. Tengo que... Voy a Aire fresco, cortar programa ahí porque justo 3. estoy monitoreando el streaming Ahí y está, se me hizo una laguna Aire mental. fresco, Estamos... program 3. Disculpa, Carlos. Aire No, fresco, no, sí. program 3. Y Claro. sí te voy a pedir porque tenemos, eso no lo dijimos, nosotros tenemos Instagram. Claro, tenemos aire fresco OK. Aire fresco OK. Sí. Así nos pueden buscar también en Instagram y nos siguen, entonces se enteran de más cosas y de los cortos que vamos a hacer seguramente también una vez que terminemos el stream. Este mate está a punto de verse. Sí. Está a Em. punto de haber un crimen acá. Sonando está Ciro y los persas, héroes de Malvinas. ¿Tienen idea de lo que es la cruz al heroico valor en combate? No. La verdad no. que no, suelo... O sea, en este caso, yo por lo menos en el ejército argentino no lo conozco, si es que me está por hablar de eso. Ujú. Sí conozco de películas, obviamente, de otros Claro, países, claro. ¿viste? Pero a veces con otros nombres. Bueno, mira, la cruz al heroísmo, al heroico valor en combate es la máxima distinción que otorga este país, Argentina, a cualquier militar. Esta distinción, cruz heroica, la tiene Roberto Baruso, que es un correntino oriundo de Riachuelo, excombatiente de Malvinas. Y bueno, como se viene este 2 de abril, un nuevo aniversario de la conmemoración de la guerra de Malvinas, me parecía interesante traer a colación el accionar de este militar correntino excombatiente, que es uno de los que tienen la distinción cruz al heroísmo, al heroico valor en combate, y me parece interesante su historia en la guerra por una cuestión que como que quedó en la idiosincrasia, no, quedó como casi que estereotipo correntino, esta cuestión del correntino cuchillero. No sé si lo escucharon alguna vez. Sí. Esta cuestión de que De la garra correntina. claro, de que si Argentina entra en guerra, el corriente te va a ayudar, y esta cuestión de que el correntino anda con su cuchillo, con su machete, y de esa manera como que defiende la patria también. Y bueno, me parece interesante la historia de Baruso para traerlo a colación. Baruso es un correntino oriundo de Riachuelo que nació en 1961 y para el comienzo de la guerra tenía 22 años. La diferencia entre Baruso y los demás combatientes, en su gran mayoría colimbas de 18 años que fueron a la guerra de Malvinas, tiene que ver con que Baruso no era colimba. Baruso al comienzo de la guerra tenía 22 años y era, ya te digo, cabo de infantería del escalafón comando. Ese era su cargo, ¿no es cierto? Con eso entró a lo que es la guerra de Malvinas. Y me parece interesante porque más o menos cuenta la historia de qué manera salieron de aquí nuestros excombatientes rumbo a lo que es la guerra de Malvinas, y las mentiras también que fueron generando los altos cargos de la milicia argentina, porque a Baruso, por ejemplo, salió de Mercedes, en donde cumplía su rol en el regimiento 12 del ejército, el 4 de abril de 1982. O sea, 2 días después de anunciada la guerra, Baruso estaba saliendo desde Mercedes en tren, ¿no es cierto?, rumbo hacia la ciudad de Paraná. En principio, lo que le dice el Estado Nacional a Baruso y a sus hombres, porque él estaba a cargo de un pelotón de hombres en Mercedes, era que iban a ir a custodiar la frontera con Chile, no que iban a ir a Malvinas. Claro, iban a estar en lo que es el bajo bandera. Exactamente. Acá tenemos que recordar un conflicto que tiene Argentina con Chile, que bueno, ya había comenzado unos años antes, en el 78, con el canal de Beagle y demás. Y bueno, sin olvidar que Chile es el gran aliado en Latinoamérica de la flota inglesa y de los ingleses, ¿no es cierto?, en lo que es la guerra de Malvinas. Entonces, bueno, lo que le dicen a Baruso y sus hombres es que ellos no iban a entrar en guerra, sino que iban a ir a custodiar la frontera con Chile.
Entonces, bueno, como dije, salen de Mercedes el 4 de abril de 1982, llegan a Paraná, de Paraná se toman un avión hacia Comodoro Rivadavia, la ciudad del viento, y en Comodoro Rivadavia bien sabemos que fue la gran concentración de los combatientes de Malvinas como para empezar a designar sus roles, ¿no es cierto? Hasta ese momento no combatientes, sino Claro, sí, soldados. conscriptos, por Claro. decir, o soldados. En su caso era soldado, por ejemplo, Claro. porque él cumplía su rol como en el regimiento. Era soldado de ya. Era de soldado carrera. del regimiento 12 de infantería de Mercedes. Claro, ya era voluntario, digamos, no es que fue justo, le tocó. Digamos, Claro, exactamente. Por eso decía yo la diferencia Ah. de Baruso con respecto a los colimbas. Claro. Esto le va a suscitar a futuro una cuestión que ya lo vamos a traer también a esta charla, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que va a haber muchos excombatientes, bueno, los centros de excombatientes y demás se forman en torno a los colimbas. Sí. Y hay una gran crítica hacia los jefes de escuadrones por la cuestión de el abuso de poder que cometieron, ¿no es cierto? Esto va a hacer de que Baruso, al no ser colimba, no sea tal vez aceptado por una parte de lo que son los excombatientes y demás. Y bueno, pero me parece interesante remarcar la función de Baruso en lo que fue el conflicto de Malvinas, porque es un correntino que luchó en suelo malvinense contra los ingleses, y la verdad que tiene una historia en la guerra bastante heroica desde nuestra parte, pero bastante traumática de su parte, ¿no es cierto? Porque, bueno, contando, estamos en Comodoro Rivadavia. Baruso está a punto de irse. Claro, volviendo al relato. Volviendo al relato, sí. Está a punto de irse hacia la frontera con Chile. Hacia la frontera con Chile se iban en un camión, ¿no es cierto? En este sentido, Baruso, como explicábamos, quiero comentar un poquito de su vida, no era militar hasta los últimos años de la década del 70. Baruso nació en Riachuelo, trabajó con su padre desde muy chico, era pescador junto con su padre. Sabemos que una de las economías de Riachuelo es justamente la pesca. Entonces, desde allí vio que tal vez no tenía gran futuro económico la cuestión de la economía, ¿no es cierto?, de la familia y demás. Entonces decidió, cuando era chico, irse hacia la ciudad capitalina, hacia Corrientes Capital, en donde vive actualmente, porque Baruso está vivo. Llega a Corrientes Capital, empieza a vender diarios, esa era su función, hasta que en un momento un sargento de gendarmería de apellido Arrúa le dice: che, vos tenés gran habilidad para todo lo que tenga que ver con el ejército, todo lo que tenga que ver con la cuestión militar y demás, ¿por qué no te inscribís en la escuela de suboficiales del ejército Sargento Cabral de Corrientes Capital? Entonces Baruso se va a inscribir a esta escuela, de la cual va a egresar en 1980 como cabo de infantería del escuadrón Comando en diciembre de 1980. Y bueno, va a integrar, como bien dije, el regimiento 12 de Mercedes. Era instructor al enterarse del desembarco. Y acá es interesante porque Baruso dio varias entrevistas. Y en O una sea, él es profesional del ejército, Claro. básicamente, no voluntario. por eso decía, yo no sé si en ese tiempo estaba la denominación soldado voluntario. Sí, creo que sí. Ah, bien. Bueno, él, como te digo, su cargo era cabo de infantería del escalafón Comando. Es con ese cargo que Perdón, no está la denominación de soldado voluntario, era el servicio militar obligatorio. Claro, por eso te decía yo, el servicio militar obligatorio se da desde los 18 años de cualquier varón argentino. Exacto. Claro, él comienza, él cumple su parte cumple el servicio militar obligatorio, la famosa colimba, ¿no es cierto? Exacto. Y a los 20 años entra a estudiar en la escuela de suboficiales Sargento Cabral en Mercedes, en Corrientes Capital. Bueno, acá hay algo que dice Baruso, dice, cuando se entera de la guerra, ¿no es cierto? La verdad es que en el regimiento era euforia, pero yo estaba amargado, no por mí, sino por mis soldados. Y acá va a haber una cuestión de sentimiento por los soldados colimbas o los que estaban en este servicio militar obligatorio, quienes estaban a cargo de Baruso. Estos soldados van a decirle
como tratando de calmar, ¿no es cierto?, a su superior, de que se quede tranquilo, de que seguramente su función iba a estar en suelo continental y que los que iban a ir a la guerra seguramente eran los abundantes escuadrones militares que había en el sur, ¿no es cierto? Entonces, esto no va a pasar definitivamente una vez que llegan a Comodoro Rivadavia y toman un camión para ir hacia la frontera con Chile. Después de un día de viaje, va a haber un llamado que, bueno, le van a pedir a Barussi y a sus hombres que vuelvan y que inmediatamente se embarquen hacia Malvinas, ¿no es cierto? Esto es interesante porque también me hace recordar a una entrevista que tuve una vez con Eduardo da Rosa, que es otro excombatiente de Santa Lucía, y él me contaba que lo que hicieron a él, por ejemplo, de entrada no le dijeron a los soldados que iban a ir a combatir en Malvinas, sino que los llevaron. Y los llevaron, contaba él, a cuidar una reserva de petróleo de YPF. Esto, dice da Rosa más adelante, que tiene que ver con el acostumbramiento al frío que llevaron adelante con los militares, con los colimbas del norte. Esto es una cuestión, o sea, el impacto, hoy hablábamos hace un rato del tema del frío, estábamos entrando en invierno, y el impacto de venir de la primavera correntina de 35 o 40 grados a involucrarte en un terreno frío, claro, de temperaturas bajo cero. En realidad no era primavera, sino era otoño. Claro. Bueno, todo argentino otoño. Sí. Pero no hay comparación. La temperatura. Claro, entonces los llevan unos días, lo distribuyen, no lo mandan directamente a la guerra, sino lo distribuyen como para que se acostumbren al frío, dice da Rosa. Que claro, esa es lo que él a lo largo del tiempo ve como esta cuestión de que no lo mandan directamente a la guerra, sino que lo mandan unos días, una semana, a lugares estratégicos como para cuidar la soberanía nacional, pero para acostumbrarlos al frío. Lo mismo pasa con Barussi y sus hombres, porque lo mandan a la frontera, pero a mitad de camino le informan que no, que vuelvan y que vayan a Malvinas. Entonces, a Malvinas van a llegar el 14 de abril. Vos fíjate que Barussi y sus hombres salen el 4 de abril del 82 de Mercedes Corrientes, y el 14 de abril ya estaban embarcándose en lo que iba a ser el combate cuerpo a cuerpo en las Islas Malvinas, ¿no es cierto? A las Islas Malvinas llegan pasadas las 3 a.m. Y acá lo que dice y lo que remarca Barussi es la oscuridad del lugar. La oscuridad era total, dice. Luego amaneció. No había pasto, no había árbol, el viento era fuerte, tanto que perdí mi poncho de lluvia. Cuando dice poncho de lluvia yo me imagino a un piloto. No sé qué les parece a ustedes. Y sí, a veces se suele utilizar algunas palabras tratando de hacer referencia a algo, pero como la verdad no conozco cómo era la moda en el tema de abrigo en ese momento, pero yo calculo que puede ser una especie de piloto. Claro. Una campera, ¿viste las amarillas? Claro, bueno, exactamente esas. Sí. Entonces, yo calculo que debe ser eso, porque se ve mucho en fotos, esas amarillas o las verdes, en realidad por estar ahí. Se ven muchas fotos de ese estilo. Claro, las camperas verdes uno ve fotos de Malvinas y ve a soldados con camperas verdes. Ahora, lo fuerte del viento, ¿no? Porque esto es historia real, no es una historia ficticia. Lo fuerte del viento para de repente hacer volar y hacer perder una campera de estas da una idea de el clima hostil de las Islas Malvinas. Lo crudo de las condiciones climáticas, ¿no? Exactamente. En primera instancia marca que lo mandan a Monte Challenger, disculpen mi inglés, pero la verdad que ahí es donde yo estoy bastante flojo, pero bueno, lo mandan en principio con sus hombres a Monte Challenger, que era una posición estratégica del comando argentino en las islas, y luego lo van a mandar a Monte Kent, que va a ser van a ser los primeros combates que van a llevar adelante este escuadrón de soldados del regimiento Mercedes a cargo de Barussi. Bueno, es aquí en Monte Kent donde van a soportar bombardeos navales y de la aviación, porque esto también es interesante marcar en Malvinas. La guerra de Malvinas tuvo combate cuerpo a cuerpo en las últimas instancias de la guerra. En primeras instancias lo que tuvo es la defensa argentina para que los buques no puedan desembarcar en las islas y evitar así el combate cuerpo a cuerpo. Entonces lo que vamos a tener durante los primeros meses de la guerra va a ser un combate marino y un combate aéreo. Dentro del combate marino y aéreo lo que va a haber es bombardeo hacia los puntos estratégicos donde se encontraban el ejército argentino en las islas. Bueno, en Monte Kent
o Kent, ahí van a tener los primeros bombardeos, como lo remarca con sus hombres. Él marca que, Baruso marca que hay muchos heridos por los bombardeos. Él es uno de los heridos. Él es alcanzado por una esquirla, perdón. Esquirla de hielo. Una esquirla. No, una esquirla de... parte de una bomba, dice él. Sí. Dice, esto es porque tiene una entrevista con Fantino también. Sí, por eso es interesante, al ser héroes vivos y al ser héroes que son abiertos al diálogo, porque también hay que ver en este tema emocional que hay demasiados muy entendibles que no pueden llevar adelante contarnos, ¿cierto?, su experiencia por lo traumático que es y por el desazón del Estado Nacional después de la guerra durante década y media al menos. Claro. Entonces, él es uno de los que puede llevar adelante su historia, su relato. Y bueno, en este relato con Fantino cuenta que es una suerte de alambre que le entra por un brazo, creo que es el brazo izquierdo, sí. El brazo izquierdo y llega hasta más o menos la parte del codo. Es toda esta parte. Y esta parte lo que tiene es una infección, se le empieza a hinchar el brazo. Ese es el recibimiento de Malvinas que tiene Baruso. Lo que le da el médico, ¿no es cierto? El médico de las tropas argentinas y del ejército en las islas es un calmante. Y con una suerte de humor negro, lo que le dice el médico, lo que le va a decir el médico es, le va a dar una píldora calmante. Y le va a decir, una para después del almuerzo, riéndose en complicidad, ya que era muy difícil, dice Baruso, que en su posición llegue comida a esta altura de la guerra. Entonces le dice, una para después del almuerzo, sabiendo que obviamente las raciones de comida eran imposibles de llegar a donde estaban ellos, y otra para la noche si estás vivo. Imagínate que te digan eso. Para mí es fuerte el shock emocional, y esto no es nada lo que viene, pero el shock emocional es fuertísimo, que te digan eso un médico, que te diga una para después de comer y no estás comiendo, y otra para la noche si es que estás vivo, a una persona de 22 años. Sí, eso, y es crudo saber y entender la situación en la que estaban los soldados en Claro. la guerra. Sí. Digamos, tipo ese especie de aislamiento a la que fueron sometidos. Claro. Es muy fuerte para él, es muy fuerte para cualquier persona de cualquier edad. Ahora imagínate que esto le digan a un pibe o a un chico, a un soldado de 22 años y a otros de 18. Y a uno de 22 a cargo de otras personas. Claro, Otra cosa si fuera un soldado común que depende de alguien, pero él respondía por un escuadrón. Totalmente. Bueno, mira, lo que va a pasar acá es, luego de este bombardeo y luego de proteger Monte Ken, lo que van a hacer es, va a haber una división de soldados. Van a enviar a los soldados a su cargo a Darwin, a uno de las posiciones de Darwin en las islas, y a él lo van a mandar por otro lado, digamos. Es aquí donde va a suceder un apartamiento, ¿no es cierto?, de Baruso y de sus soldados de Mercedes Corrientes. Lo derivaron a otra posición, digamos. Así es. Como digo, los soldados de él lo mandan a Monte Darwin y a él lo mandan a otra posición que era el Monte Harriet, que es otra de las posiciones de las Islas Malvinas. Todo lo que era personal de cuadro quedaron en el Monte Harriet. Y él era un personal de cuadro, ¿no es cierto? Dice, esto es interesante también, en los combates valerosos que lleva adelante, acepta el miedo que tuvo. Tuve miedo varias veces y pensé en retroceder, pero pensaba y me daba cuenta que hacerlo no me garantizaba salvar mi vida. Es decir, si yo sigo luchando tengo posibilidades de morirme. Ahora, si yo retrocedo, también tengo posibilidades de morirme, porque no hay que olvidar las torturas que se llevó adelante durante la Guerra de Malvinas, en suelo malvinense, ¿no es cierto? Donde hubo estaqueamiento, donde hubo otras torturas psicológicas y también torturas físicas, dentro de los cuales quiero comentarles lo que es la turba. No sé si conocen lo que es la turba. No, la verdad no. La turba es un material barroso, casi mineral, o debe ser un mineral que hay solamente en Malvinas, que sirve o servía en su momento
para lo que tiene que ver con calentar las casas, porque al ser un combustible, eso se prendía y eran Tipo como... carbón. Claro, era como un carbón, era como, ¿sabe qué? Era como una brea, ¿no es cierto? Que seco sirve, vos lo ponés, le prendés fuego, pero húmedo es básicamente brea. Entonces, una de las torturas que llevan adelante, además del estaqueamiento, que es muy conocido, el tema del estaqueamiento, además en la película Iluminados por el Fuego, está el estaqueamiento de un soldado, es el enterramiento en las turbas. Es decir, hacían huecos en las turbas, lo ponían a un soldado hasta la altura del cuello, y lo dejaban ahí por largas horas, digamos, o qué sé yo, un día. Sumado eso al frío. Sumado eso al frío polar en ese momento, y imagínate vos estar en un lugar húmedo con un frío de 0 grados, de 1 grado, de -0, entonces es fuertísimo y bueno, llevó a la muerte de algunos soldados o la amputación de partes del cuerpo, porque vos imagínate que no le pasó esto a Baruso. Yo quiero relatar nada más una de las torturas que se llevó adelante en la isla. Imagínate a una persona que tenga infección en el brazo, que lo pongan en brea fría durante muchas horas, es decir, también tener una cuestión de amputación de cuerpo, por ejemplo. Entonces, de esto habla Baruso cuando dice: retroceder no me garantizaba la vida. Y realmente era así. En todo este combate, ya en el último periodo, en un combate cuerpo a cuerpo con los militares británicos, va a lograr hacerse de un fusil M16 y de un visor nocturno inglés. Sí. Él va a matar a un inglés, va a agarrar su fusil y va a agarrar un visor nocturno, que él habla de lo increíble de la visión nocturna inglesa. Claro, y eso hace ver que la tecnología con la que contaban y la tecnología que le faltaba al ejército argentino. La superioridad inglesa, decía él, porque en un momento se pone el visor nocturno que le saca a un inglés muerto y empieza a mirar y ve perfectamente a los hombres en la oscuridad y ve perfectamente de un color el uniforme argentino y de otro color el uniforme inglés. Sí. Eso es lo que tenían los ingleses contra las tropas argentinas que con la neblina o con la oscuridad ni siquiera tenían visión de dónde estaba su compañero. Es decir, también ahí habla de la superioridad inglesa y de la inferioridad argentina del momento y de no estar capacitado realmente para esta guerra, ¿no es cierto? Lo poco preparado que estaban. Exactamente. Los soldados. Va a lograr hacerse con estas dos cosas que le van a permitir llevar adelante desempeños heroicos. Sin embargo, en misiones que él mismo responde, él cuando se va a Monte Harriet y ya no está más a cargo de su tropa, lo que va a pasar es que va a estar a cargo de otros superiores, ¿no es cierto? El superior del regimiento 4 al cual él pertenecía ya para este periodo califica a los actos de Baruso como actos suicidas. ¿Cómo? Actos suicidas. El tipo se metía en cosas en donde corría demasiado riesgo su vida, claro. y no le importaba nada, digamos, empezaba a hacer su función de soldado en cuestiones suicidas y en cuestiones heroicas, ¿no es cierto? Claro. Básicamente estaba dando la vida por la patria. Sí. Y bueno, lleva adelante actos como esto, por ejemplo, matar a un inglés, sacarle el fusil, sacarle el visor nocturno, y salvar la vida del teniente primero Echeverría, que es por esta razón por el cual le dan la cruz al heroísmo, al heroico valor en combate. A ver, el teniente primero Echeverría era uno de los encargados de ese pelotón, ¿no es cierto? Y el 11 de junio los ingleses en la noche del 11 de junio del 82 llevan adelante un encuentro cuerpo a cuerpo con los ingleses, del cual va a resultar la condecoración de Baruso. Yo quiero leerles porque me parece interesante el texto de la entrevista a Baruso, porque yo la verdad que no sabía cómo resumir esto, pero dice: era el 11 de junio y los ingleses y sus comandos, los SATs, realizaban una acción envolvente sobre el monte Harriet y varios efectivos de los regimientos 12 y 4 habían quedado aislados. El teniente primero Jorge Echeverría, que era oficial de inteligencia del cuarto escuadrón, los había agrupado y resistían los ataques.
aún en medio del caos, de las balas, de todas las balas y de la nieve que todo lo cubría, yo pude verlo con mi visor, visor nocturno. Detrás de una roca estaba Echeverría disparando con un fusil FAL. Todos los británicos lo tenían de blanco, y la cantidad de balas que había impactaban contra la roca comenzaron a romperla. Es decir, estaba Echeverría, estaban los soldados británicos disparando, combate cuerpo a cuerpo, Echeverría ya casi sin balas, y detrás de una roca que se iba rompiendo por los impactos de bala. Todos los británicos lo tenían de blanco y la cantidad de balas que había impactaba contra la roca, comenzaron a romperla. Así es que lo hirieron y cayó al piso. Me acerqué y mientras... Esto lo cuenta Baruso. Me acerqué y mientras examinaba su pierna, tenía 3 impactos en la pierna, le hacía un torniquete con el cordón de su chaquetilla. Un inglés surgió de la oscuridad y me tiró, pero erró el disparo, y antes de que pudiera efectuar el segundo, Echeverría disparó desde el suelo y lo mató. Fuertísimo. Dice, lo puse de pie y comenzamos a caminar. Ahí apareció otro inglés y nos tiró, aunque esta vez lo maté yo. No obstante, Echavarría, había recibido un nuevo impacto. Ya eran 4 los impactos que tenía Echavarría, que le atravesó el brazo y el hombro. Era todo cuestión de segundos. Todos estábamos en un radio de apenas 7 u 8 metros. O sea, imagínense esto, el estudio de la radio en este momento debe tener... ¿Cuánto debe tener esta radio, Federico? ¿8 metros? ¿7? ¿5? ¿Completo o esto? Y ponerle que esté cuadrado. Este cuadrado debe ser 3 por... Unos 10, hasta acá, 12 metros. Hasta 6. 3 Bueno, por 6. Bueno, este combate se está dando en 8 metros entre ingleses y argentinos. Y sumarle lo aturdido que habrán estado por el ruido de los disparos. Totalmente. Sí. Todos estábamos en un radio de apenas 7 u 8 metros y solo veíamos las siluetas cuando alguna bengala iluminaba la zona. Yo no usaba el visor nocturno, dice Baruso, en ese momento porque no podía cargar a mi compañero y tenerlo puesto, era muy incómodo. En toda la guerra no conocí un hombre tan íntegro como él, se refiere a Echavarría. Me ordenó, estando herido de gravedad, que me retirara y que lo dejara morir allí. Después va a decir Baruso que esto para él es un acto de cobardía y por supuesto no lo hizo, pero bueno, es básicamente llevando a cuestas a un compañero, a un camarada que tenía 5 balazos contra ingleses en un radio de 7 u 8 metros. Sí. Es increíble. En un momento se queda sin balas. Sí. Y cuando se queda sin bala y empieza a ver siluetas por todos lados, lo que va a hacer es va a sacar su cuchillo. Es un cuchillo que le regaló uno de los médicos del escuadrón, que le habían dado al médico en una excursión que había hecho a Egipto. Este médico le dijo que solamente en casos de extrema necesidad saque el cuchillo, que no saque el cuchillo tratando de ahorrar balas porque no le iba a servir. O sea, Baruso estaba en un radio de 7 u 8 metros con soldados ingleses acechándolo, con un compañero con 5 balazos y luchando con un cuchillo. Y sin municiones. O sea, es para una película esto, digamos. Es demasiado. Y es demasiado que lo pueda contar además. Dice él que en un momento se ve rodeado de ingleses y lo ve a el sargento, ¿no es cierto?, de ese escuadrón inglés, que lo va apuntando. Lo está apuntando, se va acercando. En un momento, Baruso dice, ¿será que es tan frío que se acerca tanto para matarme? Porque vos imagínate, con un balazo a larga distancia lo puede... No, este tipo estaba acercándose a pasos de Baruso y su compañero con un arma. Para amedrentarlo, a un punto seguro. Baruso muestra cierta, digamos, ya levanta las manos. Lo que va a hacer el teniente es, con el arma va a hacer que eche el cuchillo. Cuando Baruso queda indefenso y sin cuchillo, este teniente inglés lo abraza. Lo abraza a tal punto que Baruso lo abraza también y se larga a llorar. Y esto también es cuestión de ver lo que es la guerra, ¿no es cierto? Qué impactante. Es impactante, es un abrazo de un inglés a un argentino. Después Baruso va a decir, yo en mi vida voy a abrazar a un inglés porque a día de hoy lo sigo sufriendo mucho, porque por supuesto perdió muchos camaradas y demás, pero es impactante la cuestión del momento, ¿no es cierto?
de repente estar luchando con ingleses y que el combate termine, perdón, moví todo esto, No, no pasa nada. que el combate termine con el inglés abrazándolo. Claro. Inmediatamente el inglés va a ordenar a sus hombres, en inglés, ¿no es cierto?, que lo lleven a Chavarría herido a a un puesto comando de, de enfermería, y va a hacer que Baruso... Revisarlo y curarlo. Claro. Lo van a mirar a Baruso, van a ver que no tiene ningún disparo, entonces le van a ordenar a Baruso, antes de apresarlo, ¿no es cierto?, de que recoja a los muertos que él mismo mató. Es decir, en el lugar, una vez terminado este conflicto, y ver que Baruso no estaba con ninguna herida de bala, van a decir, bueno, junta los muertos ingleses que mató él y que mató Chavarría. Y ahora que me decís eso, ¿viste? Ujú. Algún punto, no sé si te diste cuenta cuando lo leíste en algún momento, Ujú. la importancia que le dieron al tema de sepelio a sus muertos en esta guerra. ¿Los ingleses? Claro, a sus Ujú. muertos. Viendo ese relato que vos me contabas, Ujú. del propio Baruso, y la forma puede ser incapacidad o puede ser capaz la no intención de buscar y saber quiénes eran Claro. por parte del gobierno dictatorial de la Argentina. Ujú. Y sí, No evidente. sé si me entendés, hasta este año o el año pasado, fin del año pasado, se puede descubrir al final todos los caídos que estaban Claro. enterrados en Malvinas. Es más, el cementerio de Darwin estaba cubierto por placas que decían soldado argentino solo conocido por Dios. Sí, Eso también habla un poco de cómo fueron cambiando las cosas y cómo llega finalmente el Estado Nacional a valorar a los excombatientes, lamentablemente demasiado tarde, porque hoy por hoy estamos hablando de que tenemos más excombatientes muertos por suicidios que muertos en combate, entonces es muchísimo. y fíjate las familias después que quedaron en la duda, Claro. o no, capaz, pero ¿estará ahí mi hijo? ¿No estará? Claro. ¿Dónde? ¿Viste esas cosas de por lo menos esa no sé si decirlo tranquilidad, pero esa certeza que vos estás llevando flores a A la donde tumba está de tu tu hijo. familia? Claro. Sí. Totalmente estoy de acuerdo con vos. Bueno, ahí ya queda cautivo, preso, ¿no es cierto?, por parte de los ingleses. El regreso es una larga caminata hacia Fitzroy. En Fitzroy cuando finalmente la tropa argentina se rinde, los ingleses los van a llevar a Fitzroy, desde donde van a salir los barcos, ¿no es cierto?, que van a volver a llevar a los soldados, a los excombatientes a tierras continentales. Fue un martirio, dice Baruso, la cuestión de ir a Fitzroy, porque estaban a larga distancia, y lo que van a hacer lo van a hacer caminar desde donde estaba en combate hasta el cerro Fitzroy, hasta Fitzroy, en donde él estaba, por supuesto, todo sucio, no había dormido en 3 días, tenía el estrés de lo que había vivido, imagínense. Así que bueno, no sabe cómo llegó, dice él, hasta Fitzroy. Una vez que llega a Fitzroy, se embarca en los cargueros, lo van a llevar a Puerto Madryn, donde se van a bajar todos los excombatientes, ¿no es cierto? Es ahí donde van a hacer la concentración de vuelta. Y desde el carguero SS Canberra los esperaba una fila de camiones de gendarmería que los combatientes los llevaban hacia el aeropuerto de la ciudad de Puerto Madryn. Desde la ciudad de Puerto Madryn, desde ese aeropuerto tomaban el avión y lo llevaban al Palomar, en la escuela de suboficiales, y desde ahí a la escuela de suboficiales Sargento Cabral, en el caso de Baruso. Estaba angustiado, dice, esto son palabras de él, estaba angustiado por no saber nada de mis hombres, estaba con la misma ropa que había combatido, ya estaba llegando al Palomar, y dice, estaba con la misma ropa que había combatido, el olor era nauseabundo y me recordaba a los que había matado. Terrible. Solo tres de sus hombres sobrevivieron. Esto es impactante. Esto es lo que le termina de romper a Baruso. De todo ese escuadrón que sale de Mercedes, con guitarras, con acordeón, cantando y yendo a custodiar la frontera con Chile, solamente vuelven 3. Y Baruso. Imagínate Qué lo impactante. mismo, pero es otra situación. Uh-huh. Balsa, que fue después jefe del Ejército Nacional en la época de Carlos Menem, Ajá. dice lo mismo. Yo no puedo olvidar el rostro de los chicos de 18 años que fueron parte de mi escuadrón. Claro.
imagínate él con 30 y pico y con carrera militar Claro, avanzada. Y Baruso con tenía 22. 22 años al momento de la guerra. Imagínate. Esto no lo conté. Después hay un militar traductor, ¿no es cierto? Inglés. En cualquier momento he dicho todo esto. Estoy moviendo la mesa sin querer, le cuento a la audiencia. Bueno, un militar que es traductor del inglés al español le cuenta a Baruso por qué no lo mataron. Y dice que el jefe del escuadrón, el que lo hace echar el cuchillo a Baruso, en ese momento, en ese escuadrón, tiene un código de honor. Y es que no mata a ningún soldado que esté luchando para salvar la vida de otro camarada. Los famosos códigos de la guerra. Los famosos códigos de la guerra. Sí. Es increíble. Es por eso, solamente por eso no lo mató. Si Baruso le obedecía a Echavarría y le decía, bueno, hasta acá llegué, me voy, me retiro, priorizo mi vida, posiblemente hubiese muerto. Sí. Los dos. Sí. Muy seguro. También Echavarría está vivo, eso también lo quería decir. Echavarría finalmente quedó vivo, lo salvó Baruso. Y bueno, a la vez la acción heroica de Baruso lo salvó al mismo. Decía, después de haber conocido que solamente 3 de sus hombres sobrevivieron, entró en un estado mucho peor, ¿no es cierto?, de depresión y demás. Se internó en el hospital psiquiátrico de Campo de Mayo. Él habla del trato en Campo de Mayo muy frío. Volvió solo en el mismo vagón en el que se fue de Mercedes. Volvió solo en el mismo vagón, como digo, en el mismo vagón en donde se fue con todos sus soldados, los cuales en su mayoría murieron, tocando la guitarra y cantando un chamamé. Eso también es muy fuerte. Dice que el trato en los primeros, a la vuelta, ¿no es cierto?, de familiares y demás, en algunos casos fue muy bueno, en algunos casos fue muy malo también. Hubo cierto rechazo, y eso también hay que decirlo. La sociedad argentina tuvo un rechazo por los excombatientes, sí, por bastante tiempo. El Estado Nacional no los reconoció por un largo tiempo tampoco. Pero imagínate esto, yo lo escuché a un excombatiente también. Uh-huh. Lo trataban de loquito. Claro. No lo querían aceptar en los trabajos. Por supuesto. De ahí además tenemos precarización laboral también para los combatientes y demás, sí, a lo largo de los años. Hasta que, bueno, llega... no sé si es con el gobierno de Néstor Kirchner que más o menos hay un reconocimiento o no. Mayoritariamente sí. Uh-huh. Hay algunos reconocimientos ya con Alfonsín. Con Alfonsín, claro. Pero una masividad de reconocimientos, por lo menos en el tema de pensiones por los excombatientes, claro, se da más ya a principios del 2000. Claro. Bueno, él va a valorar muchísimo a su mujer en este estado. Él dice, mi mujer fue mi gran sostén en estos años, si hay que hacer un monumento, debería ser a ella. También está la cuestión de en dónde se respaldó, ¿no es cierto?, para superar todo esto, en la mujer, en la familia. Y esto es interesante también para ver una de las formas de los cuales el ser humano saca fuerza para salir de esto. Pues yo no sé si podría salir yo personalmente o cualquiera de una cuestión tan traumática como fue la guerra de Malvinas. Es así como Roberto Baruso va a ser condecorado con la Cruz al Heroico Valor en Combate, unos de los correntinos que tiene esta distinción por salvar la vida de su compañero. Y bueno, iba a ser el que va a luchar contra los ingleses hasta último momento, incluso sin municiones y con un cuchillo. El relato de Baruso, su historia, va a inspirar en 1999 como parte del álbum El Silencio del Estero de Marito Fili y el Pai Julián Cini a una canción que nombra a 6 combatientes en total, que se llama Los Ramones. En esta canción van a nombrar a Baruso, van a decir Cabo Roberto Baruso. Bueno, en un ratito lo vamos a escuchar, no tiene sentido que yo lo diga, pero bueno, eso es lo que quería mencionar también. Queríamos hacer esto, tardamos como una hora más o menos, o 40 minutos. Menos, pero estuvo interesante. Me parece interesante a través de este relato sobre lo que fue la vida de Roberto Baruso en la Guerra de Malvinas, o su función, para traer a colación a muchísimos soldados que por ahí están invisibilizados todavía, ¿no es cierto? O que les falta contar su historia. Hay historias como la de Baruso, hay cientos, incluso miles, en lo que fue el combate de Malvinas. Y bueno, me parece valorable que por lo menos haya un chamamé que lo reconozca y lo mantenga en la memoria colectiva de todos los correntinos, porque yo calculo que
la gran mayoría conoce la canción de Marito Bofill, la cual vamos a escuchar a continuación, porque de esta manera cerramos el bloque de esta historia de Roberto Baruso, y vamos a ir a una parte musical sonando, comenzando, ¿no es cierto?, con la canción de Mario Bofill y del pai Julián Cini, Los Ramones. A Moitegui ve de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado, y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Oh, Ramón Antonio Mesa, sanluiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado, lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa grandota, aunque vengan degollando. Oh, el Catalino Miranda, que abuelo toba cristiano, que iba dictando en la noche aquel rezo mariano que unía los corazones contra tantos cañonazos, y era una luz de esperanza como una flor en el barro. Por todos nuestros amores, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, viva la patria, muchachos. De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado, florecido en Zapucay como un puma acribillado. 88.7. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán Argentina. ¡Viva la patria, muchachos! Cabo Roberto Baruso, de aquí te estoy saludando. Comentan tus compañeros que el enemigo diezmado anda buscando el cuchillo de un fantasma azul y blanco. Anda, aún no aprendieron que es un correntino armado. Ramón Gumersindo Acosta, gendarme inmortalizado, que entraste al mismito infierno por liberar tus hermanos. Tu carta es un documento que pasa de mano en mano, para que broten tus nietos tu corazón liberado. Por todos nuestros amores, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, viva la patria, muchachos.